¿Qué harías si estuvieras atrapado en el peor embotellamiento de tu vida y te dijeran que la única forma de avanzar es pagando casi $4 millones? Esto no es un experimento social, es un síntoma de un colapso global. En las primeras horas de una mañana, frente a las costas de Veracruz, un enorme buque transportador de gas licuado esperaba anclado. A su alrededor, cientos de otros gigantes del océano estaban en la misma situación, todos esperando su turno para cruzar el Canal de Panamá y conectar el Pacífico con el Atlántico. Algunos de estos barcos llevaban semanas atrapados en esta especie de limbo acuático, perdiendo fortunas cada día debido a que la autoridad del canal se vio obligada a limitar drásticamente el paso de las embarcaciones. Pero en esta mañana en particular, el carguero japonés con el encantador nombre de Sonny Bright simplemente se saltó la fila, pasó directamente. ¿El motivo? Apenas 2 horas antes, la empresa Eneos Holdings, que había fletado el buque, entró a una subasta y ofreció la cifra récord de $3.975 millones para asegurar uno de los únicos 5 pases express disponibles ese día. Esos documentos especiales le permitieron a este barco común y corriente cruzar a toda máquina, como si tuviera un pase VIP de un parque de diversiones. Bienvenidos a Economía Curiosa. Este fue y sigue siendo el peaje más caro jamás pagado por cualquier ruta en toda la historia de la logística mundial. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta. Esos casi $4 millones no lo incluían todo. Además de esa tarifa récord, el barco todavía tenía que pagar los peajes regulares del paso, que para un buque de ese tamaño rondaban el $1,500,000 adicionales. Estas cifras exorbitantes pueden parecer una ganancia espectacular a corto plazo para la nación de Panamá, pero en realidad exponen una amenaza existencial y un punto de quiebre para la economía mundial. El transporte marítimo global, como casi todo en la naturaleza, sigue el camino de menor resistencia. Los barcos, naturalmente, quieren fluir desde donde se fabrican los bienes hasta donde se demandan, y regresar de la manera más barata, rápida y segura posible. Semanas de espera, tarifas de tránsito multimillonarias y tensiones geopolíticas son factores completamente opuestos a esos objetivos. Y hoy se están combinando para destruir el propósito mismo de esta increíble obra de infraestructura. Si le preguntas a cualquier persona por qué es importante el Canal de Panamá, te dirá que permite que las rutas comerciales oceánicas atraviesen el continente americano, evitando el desvío gigantesco y peligroso por el Cabo de Hornos y las traicioneras aguas del pasaje de Drake. En palabras simples, es el atajo definitivo. Para ponerlo en perspectiva, el canal maneja cerca del 5% del comercio marítimo mundial. Pero lo que es más crítico, por aquí pasa el 40% de todo el tráfico de contenedores de los Estados Unidos. El problema es que hoy, ser un simple atajo ya no cuenta toda la historia. La idea de abrir una ruta a través de esta estrecha franja de tierra era tan intuitiva que se remonta a los años 1500, cuando el conquistador Vasco Núñez de Balboa cruzó el istmo y anotó en su diario que un canal era posible. Es, casi con seguridad, el único gran proyecto de infraestructura en la historia que ha contado con la aprobación tanto de un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como siglos después de un presidente de los Estados Unidos. Pero 400 años después, cuando finalmente pasó de los planos a la realidad, las rutas comerciales que debía servir habían mutado por completo. Inicialmente soñado como una forma de enviar rápidamente los tesoros de las colonias sudamericanas a Europa, al inaugurarse terminó sirviendo principalmente el tráfico entre las costas este y oeste de los Estados Unidos. Los ferrocarriles transcontinentales aún se estaban desarrollando, y el canal redujo enormemente el tiempo y el peligro para los barcos que navegaban entre esos dos gigantescos centros económicos. Pero saltamos otro siglo, a nuestra actual década de los 2020s, y el flujo y la escala del comercio mundial han cambiado radicalmente de nuevo. Hoy en día, la mayor fuente de carga de exportación proviene de los puertos de China. El año pasado, las exportaciones netas de China alcanzaron un récord de $1.2 billones, y aproximadamente el 90% de ese volumen se envió a través de los océanos. ¿Y dónde está la mayor demanda de esos bienes? En la costa este de los Estados Unidos. Así que, siguiendo el flujo general, los barcos quieren moverse del punto A al punto B, con la menor resistencia posible.
El Canal de Panamá parece la ruta obvia, pero hay un detalle geográfico que a veces olvidamos. La Tierra es redonda. Ir en la otra dirección, bajando por el estrecho de Malaca, cruzando el Canal de Suez, pasando por Europa y atravesando el Océano Atlántico, es apenas un poco más largo que cruzar directamente el Pacífico. Los enormes retrasos y los precios astronómicos en Panamá están actuando como un nudo en esta manguera del comercio global, haciendo que esta ruta alternativa hacia el oeste parezca cada vez más atractiva. Y los beneficios no terminan ahí. La ruta hacia el oeste pasa por el combustible barato de Singapur, por los gigantescos puertos de la India y por los centros económicos de Europa. Los barcos pueden recoger y dejar mercancías a medida que navegan, lo que hace mucho más fácil y rentable llenar gigantescos buques. Ah, sí, los buques gigantes. Este es un punto de tensión crítico. El Canal de Panamá se ha ampliado en los últimos años para intentar seguir el ritmo del tamaño cada vez mayor de los buques portacontenedores, algo que ha causado sus propios problemas, de los que hablaremos en un momento. Pero aún con estas millonarias expansiones, el Canal de Panamá sigue sin poder alojar a la nueva generación de buques de tamaño ultra grande que se fabrican en masa desde 2015. Los barcos más grandes que pueden caber por Panamá tienen un límite absoluto de 14.000 contenedores estándar. Pero si las navieras evitan este cuello de botella y dan la vuelta por el otro lado, pueden usar monstruos marinos que transportan cerca de 24.000 contenedores, requiriendo casi la misma tripulación y usando solo un poco más de combustible. Todo esto significa que tomando la otra ruta, las empresas tienen acceso a más mercados, con barcos más eficientes, sin pagar cientos de miles o millones de dólares de peaje sorpresa. Y todo lo que les cuesta a cambio es apenas un 10% de aumento en la distancia total recorrida. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta no es si el Canal de Panamá está muriendo. La verdadera pregunta es, ¿cómo es posible que siga vivo? Bueno, afortunadamente para ellos, todavía existen algunas fuerzas económicas simples y prácticas que los mantienen en el negocio. Por ahora. La primera es que la mayoría de los puertos de la costa este de los Estados Unidos aún no tienen la capacidad ni la profundidad para atracar a los nuevos buques ultragrandes que llegan de Asia. Por ahora, estos gigantes viajan principalmente entre Asia y Europa. Si un contenedor tomara esta ruta hacia América, tendría que ser descargado y recargado en un barco más pequeño antes de cruzar el Atlántico. No es imposible, pero añade tiempo, costos y complejidad, devolviendo el camino de menor resistencia a favor de Panamá. La segunda variable es el otro canal. El Canal de Suez no tiene las mismas limitaciones técnicas que Panamá. A diferencia del canal americano, Suez es un canal a nivel del mar. No necesita un complejo sistema de esclusas. Es más ancho, más profundo y puede facilitar el paso de los barcos más grandes del mundo, manejando más del doble de tráfico diario. En un día normal, 75 barcos transitan por el Canal de Suez, frente al límite estricto actual de Panamá, que ronda los 35, y el Suez puede hacer mucho más. En 2023, estableció un récord histórico de 107 cruces en un solo período de 24 horas. Esta capacidad extra no solo es buena para la velocidad, sino que hace que el peaje sea dramáticamente más barato. Sumando la extensa lista de tarifas, que incluye desde el pase de tránsito hasta el alquiler de remolcadores, hoy costaría alrededor de $1.4 millones hacer pasar el barco más grande posible por el Canal de Panamá. El Canal de Suez, por otro lado, te costaría alrededor de $600,000 por un solo paso. Y recuerda, esa tarifa cubre un barco que lleva casi el doble de carga. El Suez es superior en casi todo, excepto por un pequeño pero aterrador detalle. Está ubicado en una de las regiones más inestables y peligrosas del planeta. Los ataques a los barcos por parte de piratas y rebeldes, así como los conflictos regionales que se extienden a los océanos, han provocado pánico en las navieras. Muchas han reconsiderado este paso por completo, optando por navegar bordeando toda África, una ruta larguísima y que conlleva sus propios riesgos. Las compañías navieras exigen desesperadamente una alternativa segura, y Panamá ofrece exactamente eso: paz y seguridad, aunque sea a un precio altísimo y con una capacidad limitada.
Esta crisis geopolítica le ha dado a Panamá un respiro temporal de sus propios demonios, pero es una posición increíblemente frágil. Para un componente tan esencial de la economía de un país, depender de guerras en el otro lado del mundo no es una estrategia de supervivencia a largo plazo. El problema real de Panamá está en sus cimientos. Hay que recordar que esta maravilla de la ingeniería moderna en realidad ya no es moderna. Fue construida para una época en la que los barcos eran pequeños y nadie podía comprender hasta dónde llegaría la globalización. Desde que se inauguró hace más de un siglo, el valor total del comercio mundial se ha multiplicado casi 1000 veces. El canal y la nación se beneficiaron de este crecimiento explosivo, pero en las últimas décadas ha quedado claro que la infraestructura física ya no puede soportar este peso. Desde el año 1980, el volumen de carga manejado por el canal se ha más que duplicado, pasando de 200 millones de toneladas a casi 500 millones en la actualidad. Sin embargo, en ese mismo lapso, el comercio mundial total se multiplicó por 6. Panamá está perdiendo su porción del pastel. Y aquí llegamos a la verdadera crisis, el momento de mayor tensión para esta megaestructura. Puramente desde el punto de vista de maximizar ingresos, a la autoridad del canal le encantaría bajar sus tarifas y dejar pasar miles de barcos gigantes cada año. Y técnicamente el espacio físico existe. El límite letal del canal hoy no es el acero ni el concreto, es el agua. A diferencia del Suez, la mayor parte del canal de Panamá se encuentra por encima del nivel del mar, utilizando las aguas del lago artificial Gatún para cruzar la masa continental. Funciona encerrando al barco en una serie de esclusas. El agua entra para nivelar el barco con la siguiente sección, subiéndolo 28 metros hasta el lago, y luego el proceso se invierte para bajarlo hacia el otro océano. Pero aquí está el dato escalofriante que está asfixiando al comercio global. Cada vez que se hace este proceso, el agua se pierde hacia el océano. Por cada buque que transita, el canal vierte al mar aproximadamente 200 millones de litros de agua dulce. Eso equivale a vaciar 80 piscinas olímpicas completas por cada barco. Nuevos sistemas instalados recientemente logran reciclar una parte, pero en la práctica el número de barcos que pueden cruzar está directamente dictado por la cantidad de lluvia que recibe el país para rellenar ese lago. Han chocado contra el límite absoluto de la naturaleza, y esto se vuelve aterrador cuando recordamos que este mismo lago Gatún es la principal fuente de agua potable para más de la mitad de la población de Panamá. Es un juego de suma cero, o los habitantes beben o el comercio mundial fluye. Cuando se construyó el canal, los barcos eran diminutos y escasos. Era inconcebible que el tráfico humano pudiera alterar el nivel de un lago masivo, pero lo hicimos. Si la globalización sigue creciendo y el canal se queda estancado en su límite de lluvia natural, es matemáticamente inevitable que su relevancia mundial se encoja año tras año. Curiosamente, para Panamá esto no ha sido una ruina financiera, todavía. Al haber una demanda brutal de navieras desesperadas peleando por un número fijo y limitado de cruces, los precios se han disparado. Ganan más dinero dejando pasar menos barcos. Por eso vimos a una empresa pagar $4 millones solo para saltarse la fila. Pero esta cuerda está a punto de romperse. Las empresas navieras saben que este cuello de botella no va a mejorar mágicamente, así que ya están rediseñando la logística global para no depender de Panamá. La autoridad del canal está atrapada en un juego de equilibrio mortal. Quieren cobrar caro y mantener el canal lleno, pero si aprietan demasiado, obligarán al mundo a abandonarlos. Hoy, gracias a que los patrones climáticos han dado un poco de tregua, el canal permite unos 36 tránsitos diarios. Pero ahora mismo, en este 2026, los analistas proyectan que esa cifra luchará por mantenerse estable ante futuras sequías. El clima, la política y los aranceles pueden fluctuar, pero la tendencia a largo plazo es implacable. Hacemos más comercio y usamos barcos más grandes. El Canal de Panamá ha tocado techo en ambas cosas.
Antes, los barcos que no cabían en el canal eran una rareza absoluta. Eran tan poco comunes que el estándar mundial de diseño naval se llamaba Panamax, el tamaño máximo que cabía por las esclusas. Cuando el canal se expandió hace una década, inventaron los buques Neo-Panamax. Pero hoy la incapacidad de Panamá para manejar el volumen necesario ha hecho que barcos aún más colosales dejen de ser prototipos raros para convertirse en los reyes de los océanos. El límite de Panamá ya no es el límite del mundo. El canal no morirá, como muchos catastrofistas especulan, pero si la física y el clima no cambian, simplemente ya no podrá mantener la corona del comercio mundial que ostentó por más de un siglo. Por supuesto, hasta ahora solo hemos visto este problema con los ojos de la economía, pero el Canal de Panamá también es estratégicamente vital para la marina militar más poderosa del planeta. Ve a ver este video a continuación para descubrir por qué Panamá está muy lejos de ser el único cuello de botella logístico que tiene aterrorizados a los gobiernos del mundo.